Sí. Hola, hola amigos de cada rincón del mundo, ¿cómo están? Les saluda Zulema de Latinos Unidos en Canadá. Estoy emocionada, es un honor una vez más tenerlo al doctor X Martinio con nosotros. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a usted, Zulema. Siempre un gusto estar aquí. Gracias, doctor. El tema que nos trae el doctor es buenísimo y bueno, ya saben cómo lo encuentran al doctor X en sus redes sociales, él es súper famoso. Por favor, síganlo. Cambios migratorios para el julio 2025. Doctor, ¿cuáles son los principales cambios migratorios que han entrado en vigor en Canadá a partir de julio de 2025? Ok, entonces hay varios. Podríamos hablar, por ejemplo, en cuestión de estudios, pues un cambio que va a entrar en vigor en el mes de septiembre. Entonces los estudiantes deberán contar con una capacidad financiera más elevada para prorrogar sus permisos de estudios. A partir del 1 de septiembre, entonces, se necesitará una solvencia económica superior de más o menos 2 o 3% más de lo que hay hoy en día. Siempre hablando de capacidad financiera, los programas de inmigración federal, programa federal de trabajos calificados y también varios programas provinciales, como son los programas de Ontario, de Columbia Británica, de Alberta, Saskatchewan, que requieren capacidad financiera. Entonces, tienen una alza de un 2 o 3% en cuestión de exigencia pues, para el sostén económico. Entonces, se la lista. Entonces, eh, voy a dar un paso atrás. Para emigrar a Canadá, si uno no cuenta con una oferta de empleo permanente o si no se califica bajo el programa de experiencia canadiense, debe contar en general con capacidad financiera. El gobierno federal entonces tiene una tabla de capacidad financiera, la cual nos dice que una persona sola debe contar con unos $15,263, una pareja 19,000, una familia de 3 personas 23,360. Y esto se requiere para el programa federal de trabajos calificados y también otras provincias como, bueno, Yukon, el territorio, Columbia Británica, para sus programas de nominación provincial Entrada Express, Saskatchewan, Ontario, Nueva Escocia, Nuevo Brunswick, ¿cómo decir? Se basan en esa tabla y es un ajuste de capacidad financiera. También para personas que se califican bajo un programa provincial, si bien hay que contar con la solvencia económica, se toma en cuenta el ingreso que se tiene si están trabajando en Canadá. Entonces, eso es un primer cambio. El otro, como decía, es la capacidad financiera para estudiantes. En la provincia, vamos a ver los cambios en cuestión de provincias. El principal, creo, es la provincia de Quebec, que suspendió, tal vez de manera permanente, los programas de experiencia quebequense para estudiantes y para trabajadores, y va a entrar en vigor este mes de julio el programa de selección de trabajadores calificados y la tabla de puntos para poder recibir una invitación ha sido publicada el 2 de julio. Entonces estamos pendientes de saber qué puntajes serán necesarios en Quebec para recibir una invitación para luego enviar una solicitud de certificado de selección de Quebec. Si hablamos de las otras provincias, entonces, pues las provincias atlánticas como Nuevo Brunswick, bueno, Nuevo Brunswick ha suspendido la recepción de solicitudes en varios programas. Las provincias de Nueva Escocia, Terra Nova Labrador e Isla de Príncipe Eduardo siguen recibiendo solicitudes, pero pues tienen un número más limitado de cupos, entonces los tiempos de espera son mayores. Ontario tiene un nuevo portal para empleadores. Entonces recordamos que los programas de Ontario requieren, en su mayoría, no en todos los casos, pero en su mayoría, requieren de una oferta de empleo permanente y desde inicios de julio los empleadores deben registrarse en el portal de empleadores de Ontario. Antes se necesitaba llenar un formulario en PDF solamente y ahora es un cuestionario en línea. Entonces hay que tener cuidado con esos cambios. Sino para los estudios de impacto sobre el mercado laboral, hubo ajustes a lo que es el salario alto
requerido por el empleador cuando el empleador busca obtener un estudio de impacto sobre el mercado laboral en una zona donde la tasa de desempleo sea del 6% o superior. Entonces es una alza de como $1 o $2 por hora. Y también otro cambio, pues hay nuevos sectores de estudios para la admisibilidad al permiso de trabajo postdiploma para nuevos estudiantes que no vayan a estudiar una maestría o un doctorado o una licenciatura. Wow, doctor. Muchos cambios. Sobre el portal de empleos, doctor, para muchas personas que están afuera, ¿pueden aplicar? Entonces, tener una oferta de empleo validada desde el exterior es siempre posible, pero hay que saber que si uno está desde fuera de Canadá sin permiso de trabajo, el empleador deberá demostrar esfuerzos de reclutamiento con empleados potenciales canadienses y demostrar que no es capaz de conseguir un canadiense antes de poder extender la oferta de empleo permanente a la persona que está fuera de Canadá. Entonces, estadísticamente, hay pocos de esos, pero no deja de ser posible. Hay que saber que la mayoría son personas que ya cuentan con un permiso de trabajo con el empleador, que ya están trabajando y el empleador quiere extender una oferta de empleo permanente para su empleado o su empleada. Gracias, doctor. Y con las ofertas de estudio, o sea, ¿tienen que aplicar para un college, una universidad? Ok, entonces para el permiso de estudios, la regla general es la misma, es decir, que hay que tener una carta de admisión con una institución de enseñanza designada. Ahí puede ser un college o una universidad o una escuela tecnológica o una escuela de oficios. Y la institución luego va a emitir una carta de admisión y hay que tener también la carta de constancia provincial o en inglés la Provincial Attestation Letter, la PAL, o la letra de atestación provincial en francés. Eso es decir que las provincias tienen cupos para los permisos de estudios. Entonces hay que tener esta carta de admisión y la carta de la constancia de la provincia. Eso es para el permiso de estudios. Luego, claro, hay que demostrar la capacidad financiera y demostrar que uno vaya a salir de Canadá al terminar su estadía. Algo que no es nuevo, pero que se acaba de ajustar, es que la solvencia económica, pues para los que van a pedir un permiso de estudios en septiembre, va a ser un poco más alta, un 2 o 3% más de lo que es hoy en día. Aparte, los que buscan un permiso de trabajo postdiploma deberán haber estudiado en una carrera, o sea, perdón, me corrijo, estudiantes universitarios de una licenciatura, maestría o doctorado tienen acceso al permiso de trabajo postdiploma, pero para estudiantes de un college, entonces tendrán acceso al permiso de trabajo postdiploma si estudian en un sector admisible que está listado, y eso incluye en particular educación, agricultura, ciencias, tecnologías, salud, oficios y transporte, o sea, en general en esos sectores. Gracias, doctor. Doctor X, muchas personas que actualmente se encuentran en Estados Unidos quieren inmigrar a Canadá. ¿Qué opciones existen para ellas o ellos que deben tener en cuenta en este nuevo contexto migratorio? Sí, entonces la respuesta depende mucho de qué estatus tengan en Estados Unidos. Si, por ejemplo, son solicitantes de refugio en Estados Unidos, no van a poder venir a Canadá a pedir refugio, porque uno no puede pedir refugio dos veces. Además que Canadá y Estados Unidos tienen un acuerdo que se llama el acuerdo del tercer país seguro, que uno puede cuestionar si Estados Unidos sigue siendo un país seguro para solicitantes de refugio, pero el estado de la ley dice eso, de que si uno viene de Estados Unidos, no puede ir a pedir refugio en Canadá, a menos que entre en una excepción al acuerdo del tercer país seguro, en particular si tiene familiar en Canadá o si cuenta con una visa, un permiso para poder entrar a Canadá. Eso estando dicho, si una persona no puede pedir refugio en Canadá, puede siempre pedir lo que es un examen de riesgo antes de expulsión. En inglés se llama el PRA, el Pre-Removal
Risk Assessment, o en francés el ERAR, el Evaluación de Risque avant Renvoi, que no es una solicitud de refugio, sino más bien que es una evaluación de los riesgos que uno tiene en su país de nacionalidad de sufrir de tortura, de muerte o de un trato cruel o inusual. Y si se hace esa determinación exitosa, uno tendrá estatus de persona protegida, que es lo mismo que un solicitante de refugio exitoso, pero es como otra vía. Y entonces, si la solicitud de examen de riesgo antes de expulsión es exitosa, uno podrá pedir residencia permanente en Canadá. Entonces, eso es una opción que es teórica, o sea, luego hay que ver si uno puede calificarse a ello. Si no, si uno está en Estados Unidos por ejemplo, no podría venir a Canadá porque, por ejemplo, no podrá pedir refugio, no podrá demostrar que tiene un riesgo de tortura en su país, podría tal vez calificarse como trabajador calificado, en particular si tiene un alto nivel de francés y de inglés y un título postsecundario y experiencia laboral calificada. Entonces ahí depende de cada caso, pero podría ser una opción. Ahora, personas en Estados Unidos que son ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes de Estados Unidos o que tengan un permiso de trabajo o permiso de estudios, pueden considerar, además de las opciones que hemos visto, la opción de venir como trabajador temporal o con permiso de estudios y estando en Canadá como estudiante o trabajador, según el caso, podrían posiblemente convertir su estatus de trabajador o de estudiante en residente permanente. Son opciones teóricas, claro está, cada persona tiene un caso particular y el camino para una persona en Estados Unidos en la situación A no será el mismo camino que para la misma persona, que para una persona en el mismo país de Estados Unidos, pero en la situación B. Doctor, si una persona ya pidió refugio en Estados Unidos y quiere venir a Canadá y tiene familia, o sea, no puede ingresar con el pedido de refugio, pero ¿qué otra opción tiene? Correcto, entonces como hemos visto, la persona no podría pedir refugio en Canadá, pero podría pedir un examen de riesgo antes de expulsión, lo que es en inglés el Pre-Removal Risk Assessment, o en francés el ERAR, el examen de risque avant renvoi. Entonces no es como un refugio, porque para un refugio hay que demostrar que uno tiene un temor bien fundado de persecución con base en su religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social, a su opinión política o a su raza o nacionalidad. Entonces, el refugio está excluido. Pero si la persona demuestra que al día de hoy, si la persona está expulsada o deportada a su país de nacionalidad, en su país entonces tendría un riesgo de tortura o de un trato cruel y inusual. O sea, tienen esa opción de pedir con un examen de riesgo, o sea, esa es la opción que les pueden tener. Es correcto, obviamente sí hay esa situación. Entonces, allí o sea, digo esto con mucha reserva porque lo que dijimos aquí no es un consejo jurídico, es información general, pero antes de lanzarse a Canadá para pedir este examen de riesgo, hay que realmente poder demostrar que uno tendría un riesgo personal por su vida o su integridad física. Gracias, doctor. ¿Qué programas migratorios se han visto más afectados por estas nuevas reformas, doctor? Todos. Todos, o sea, lo digo con una sonrisa, pero no es chistoso realmente. Pero Claro. realmente todos los programas de migración se han visto afectados. Canadá indicó claramente, y lo estamos viendo, que quiere reducir el número de nuevos inmigrantes permanentes a menos de 1% de la población canadiense. La población canadiense es de más o menos 40 millones, es decir, poco menos de 400,000. Si pensamos en que el año pasado había 485,000 residentes permanentes, si no estoy mal, tendré que verificar, pero más o menos es por ahí, es una reducción sustancial. Entonces, el gobierno canadiense impuso a las provincias menos Quebec reducir sus cupos de la mitad.
Igual, Quebec está en consultas públicas en ese momento hasta el 14 de agosto y está buscando también Quebec reducir sustancialmente sus cupos, que están ahora en más o menos 55,000 y se hace una consulta para determinar si la reducción será a 45,000, 35,000 o 25,000 nuevos residentes permanentes. Entonces eso afecta a todos los programas de inmigración permanentes. Entonces, para residencia permanente económica, pues los criterios son más exigentes. Se requiere en general una oferta de empleo en un sector de mayor demanda, en una región lejos de los centros urbanos, con un alto nivel de idiomas, inglés y francés. Luego, para los programas de reagrupación familiar, los tiempos de espera son mucho más largos. Para personas que apadrinan dentro de Canadá, por ejemplo, los tiempos de espera tanto fuera de Quebec como en Quebec son de 3 años más o menos, son más largos en Quebec, pero igual son largos. Ni hablar de personas protegidas o procesos humanitarios que tienen tiempos de espera que están, que son muy, muy altos. Um, la- Hay cupos para permisos de estudios, permisos de trabajo. Entonces, todos los programas se ven afectados y la pregunta más afectados. Ah, Pienso que los más afectados son los trabajadores calificados, porque hace unos 2 o 3 años todavía era asequible pensar en tener la residencia permanente con una oferta de empleo permanente, con un nivel de inglés o francés intermedio o alto en la mayoría de los casos. Ahora, esos criterios, que no son fáciles de alcanzar, van a ser insuficientes en la mayoría de los casos, a menos, en ciertos casos, que uno esté en una región rural o lejos de los centros urbanos más importantes, o que tenga un alto nivel de francés, además del inglés. Entonces, se han vuelto, por exigentes que eran antes, se han vuelto muy, muy exigentes. Hacemos siempre la broma no chistosa de que muchos canadienses no estarían capaces de emigrar a Canadá y ahora esta situación es más cierta que nunca porque no hay una mayoría de canadienses que hablan los dos idiomas oficiales, no hay una mayoría de canadienses que viven en las regiones, que trabajan en un sector de mayor demanda. Y no es para decir que los canadienses no tienen mérito. O sea, ¿cómo decir? No es porque uno no sepa francés que no tiene mérito, no es porque alguien trabaje en un sector de menor demanda como sociólogo, por ejemplo, tenga menos mérito, pero Canadá enfoca sus cupos en los sectores de mayor necesidad, de mayor prioridad, según lo que determina el gobierno, y eso se concentra sobre todo en trabajos de salud, de construcción, de agricultura, transformación de alimentos y, como decía, lejos de los centros urbanos y a menudo con francés, además del inglés. Oh, gracias, doctor. ¿Qué impacto tendrá estos cambios en las personas que desean venir a Canadá como trabajadores temporales o estudiantes internacionales, doctor? Sí, entonces hay un principio legal de base que vemos en el artículo 20, párrafo 1b de la Ley de Inmigración y que se repite en los reglamentos de inmigración. Artículo 200, párrafo 1b para trabajadores y 216, párrafo 1b para estudiantes, que es que un trabajador temporal o un estudiante temporal, estudiante internacional, debe demostrar que saldrá de Canadá al terminar su estadía autorizada. Ahora, los discursos migratorios del mismo gobierno canadiense y repetidos por abogados de inmigración canadiense como un servidor, consultores de inmigración, han sido que una vía interesante para lograr la residencia permanente es de primero venir como estudiante internacional, como trabajador temporal y estando en Canadá, convertir el estatus temporal en permanente. Hoy en día, esto es menos cierto, mucho menos cierto. Entonces, si uno viene como trabajador temporal o estudiante internacional, hay que realmente asegurarse de mantener sus lazos en su país. Por ejemplo,
Si vengo a hacer una maestría en Canadá, pues si voy a dejar mi trabajo para venir a hacer mi maestría en Canadá, debo pensar en tener un plan B para ver si puedo regresar a mi trabajo o si tengo realmente buenas perspectivas de empleo a mi regreso después de mi maestría, porque debo ir con la idea de que no es nada seguro de que alternar mi maestría, por ejemplo, podré lograr la residencia permanente. Sigue siendo posible, si los planes de migración no están cerrados, pero están mucho más saturados, lo que hace que hay una gran proporción, diría inclusive una mayoría de estudiantes internacionales y de trabajadores temporales que no estarán capaces de convertir su estatus temporal en permanente. Entonces, nuevas personas que vengan deben tener en mente que, ok, si tengo el deseo de quedarme como residente permanente, va a ser mis mejores esfuerzos para ello, pero debo estar mentalizado en que tal vez me va a tocar regresar a mi país. Y para maximizar las posibilidades de obtener la residencia permanente, pues es lo mismo. Entonces, entre mayor el nivel de inglés y de francés, y eso hablo del francés, me repetí mucho en esta conversación que tenemos, y no hablo solamente de la inmigración en Quebec. Para emigrar en Columbia Británica, en Alberta, en Yukon, tener el francés, además del inglés, es de gran ayuda. Entonces, tener un buen manejo de los dos idiomas, identificar si la profesión que tengo, ya sea con mi permiso de trabajo o en lo que vengo a estudiar, tiene, hace parte de un sector prioritario para Canadá en cuestión de residencia permanente, y allí podré tener expectativas razonables. Asimismo, si voy a estudiar o trabajar en una región rural o lejos de los centros urbanos más importantes de la provincia, tendré mejores posibilidades, pero hay que mantener esta expectativa razonable. Y también eh, hay siempre en el sector de inmigración desde décadas y décadas los vendedores de humos, los vendedores de humo, perdón, que dicen, venga a Canadá, Canadá abre sus puertas, todo es muy fácil. La inmigración a Canadá nunca ha sido fácil y hoy en día menos todavía. Entonces es importante tener mucho espíritu crítico cuando uno va a escuchar a alguien decir, venga a Canadá y todo fácil, las puertas abiertas. Eh, no es así. Hay que tener en mente que inmigrar de manera permanente es un reto enorme. Así es, doctor. En TikTok hay muchos vendehumos. Bueno, ahora también en Instagram. En todas partes. Sí, doctor. Gracias, doctor. Doctor, ¿qué recomendaciones ofrece para quienes ya están en Canadá con un estatus temporal y desean aplicar a la residencia permanente? Sí, ya hemos tocado eso un poco y pues la respuesta depende mucho de qué tipo de trabajo tiene, en qué provincia, en qué ciudad se encuentra. De manera general, como decía, si uno trabaja en un sector de mayor demanda, fuera de un centro urbano, tiene buen nivel de inglés, buen nivel de francés además, en general tendrá mejores posibilidades. Ninguna garantía, ninguna certeza, pero tal vez mejores posibilidades. Entonces, con estatus temporal, pues es importante poder mantener su estatus, poder prorrogar el permiso de trabajo, y ahí depende mucho de cada caso, y mejorar el idioma. Si uno tiene la posibilidad de un empleo en un sector de mayor demanda fuera de un centro urbano, puede ser una buena idea ir a buscar oportunidades, pero digo esto con extrema reserva. No puedo dar recomendaciones, como decir, generales, porque cada caso, cada situación es único, y una recomendación requiere saber en detalle cuál es la situación de cada persona. Exacto. Gracias, doctor. ¿Se han modificado los puntajes o criterios del sistema Express Entry o de los programas provinciales PNP, Pues doctor? la entrada express, entonces, se ha quitado hace unos meses los puntos para una oferta de empleo permanente. Entonces eso daba 50 puntos en general, o tal vez 200 puntos para empleos a nivel de presidente, de alta dirección. Sino las categorías
de entrada express han sido un poco modificadas. En particular, hay menos profesiones en el sector de ciencias y tecnologías, hay más profesiones en el sector de oficios. Eh, entonces, esto es el cambio que hemos visto. De los programas provinciales, pues hemos hablado de Ontario, que tiene su portal, y hemos hablado de manera general, reducciones de recepción de solicitudes en los programas provinciales. O sea que diría que los puntajes deben ser más altos hoy en día, por ejemplo, de lo que se requería hace 1 o 2 años. Voy a dar un ejemplo. Voy a abrir aquí en mi página la última invitación de Columbia Británica. El 8 de mayo, entonces hubo apenas 40, bueno, un total de 94 candidatos invitados. 47 de ellos eran de esas invitaciones eran para personas con una oferta de empleo en un sector directivo o profesional, un nivel de empleo tier o FAIR 0 o 1, que ganarán al menos $105 por hora. Entonces allí pues eliminamos a muchas personas. Una minoría de personas ganan $105 por hora o más. Y también personas con 150 puntos o más. Y para darse una idea, tener 150 puntos es difícil. Es muy difícil. El año pasado, por ejemplo, en el 2024, pues los trabajadores calificados invitados fueron 7 en noviembre de 2024, 26 de noviembre, y el puntaje mínimo era 146. Pero en periodos anteriores había invitaciones en ciertos sectores prioritarios como de educación de la pequeña infancia, construcción, salud, tecnología o cuidado veterinario, y los puntajes estaban entre los 80 y 141. Entonces era difícil, pero era todavía más asequible. Y ahora Columbia Británica tuvo una sola invitación en 2028, el 8 de mayo de 2028, y fue para 94 personas con puntajes o salarios muy, muy, muy altos. Gracias, doctor. Doctor, ¿qué oportunidades o retos traen cambios para las familias latinas que desean reunificarse en Canadá? Ajá, entonces, bueno, en las categorías de trabajadores calificados, como hemos visto, requiere pues mayor nivel de idioma, idealmente un empleo en el sector prioritario, tal vez también fuera de los centros urbanos. Ahora, para personas que tengan familia, aquí familia, pues si tiene a su pareja canadiense, entonces si tiene esposo, esposa o pareja de hecho ciudadano o ciudadana canadiense o residente probablemente canadiense, allí no se va a ver afectado mucho. Los tiempos de procesamiento son más largos, pero del resto los programas siguen en pie. De hecho, algo nuevo en julio en Quebec. Los cupos para los certificados de selección de Quebec para apadrinamiento de parejas han sido alcanzados. Significa que las personas pueden seguir enviando su solicitud de residencia permanente en la categoría de apadrinamiento de parejas, pero deberán posponer la etapa de Quebec para el certificado de selección de Quebec. Entonces, cierro el paréntesis. En todo Canadá, los tiempos de procesamiento son más largos para apadrinamiento de parejas, pero siguen esencialmente iguales. Para apadrinamiento de padres o abuelos, eso no es una novedad. Desde el 2020, nadie ha podido volver a declarar su interés para poder apadrinar a su papá, su mamá, su abuelo o su abuela. Deseamos que se vuelvan a abrir los cupos para padres y abuelos, pero en mi bola de cristal a 2 centavos, yo no pienso que eso se va a dar antes del 2027. Wow, doctor. Gracias. Sigan al doctor X en sus redes sociales porque el doctor sube buen contenido y recuerden que él es abogado de inmigraciones canadiense.
Doctor, ¿cómo pueden los interesados mantenerse informados y evitar caer en información falsa o poco actualizada sobre inmigración en Canadá? Sí, entonces la fuente privilegiada es la fuente gubernamental. Entonces, ver las actualizaciones del Ministerio de Inmigración de Canadá y los ministerios de inmigración de las provincias según su provincia de interés. También se van a seguir a personas en redes sociales. Recomiendo ir con abogados o consultores reglamentarios de inmigración que sean creíbles. Entonces, verificar los credenciales de las personas que sigue en redes sociales. Entonces, si por ejemplo ve un consultor de inmigración, vea su nombre y vaya a buscar en la página web del Colegio de Consultores de Inmigración de Canadá para ver si esta persona está debidamente registrada. Lo mismo, si ve un abogado o una abogada, vaya en la barra de abogados de la provincia de donde este abogado o esta abogada dice tener su membresía con la barra y verificar en el registro que esta persona bien esté. Entonces, no busque solamente su nombre, sino vea su dirección, su página web, para ver si corresponde. Pienso en mi experiencia personal y he visto muchos abogados y muchos consultores de inmigración vivir lo que va a describir ahora, es que personas sin escrúpulo utilizan nuestros videos, utilizan nuestras fotos, o sea, se toman mi foto, mi pinta, o la pinta de colegas, dicen, soy Yves Martino, por ejemplo, o el nombre de un colega, y luego dicen, págame una consulta, mándeme dinero por Western Union o MoneyGram y yo le voy a ayudar con su proceso de inmigración a Canadá. Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, para verificar la identidad de un profesional, hay que ver no solamente su imagen, no solamente su nombre, pero ver también que su dirección, su teléfono, su página web correspondan a lo que hay en los registros oficiales de las barras de abogados o de los consultores de inmigración. Sí, tener mucho cuidado porque he visto que hay unos grupos que hacen en vivos y veo que no están certificados como, ¿no? como un abogado. Totalmente. O sea, no es porque un video tenga bonita luz, bonita música, gente guapa ahí en el sol, que tengan información creíble. He visto un video hace un mes más o menos que decía que ya de repente todos los países latinoamericanos estaban exentos de visa para ir a Canadá. Y pensé, Dios mío, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Este video tenía millones de vistas, millones de vistas. Y en nuestro caso hicimos un video para decir, no, 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 ojo, solamente ciertas personas son exentas de visa. En Latinoamérica están los chilenos, nacionales de Chile, y están ciertos nacionales que son admisibles a la autorización electrónica de viaje para ir en avión a Canadá si tienen ya visa estadounidense o han tenido visa canadiense en los últimos 10 años, que son personas de México, de Panamá, de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de Costa Rica, y que entonces son las únicas personas que pueden viajar sin visa canadiense. Y luego todavía personas escribían, pero no, yo he visto que Colombia no requiere visa, he visto que Ecuador no requiere visa. Y entonces hay que tener mucha, mucha información. Y últimamente, la fuente por excelencia no es un abogado, no es un consultor de inmigración, es el gobierno. Entonces, en el reglamento de inmigración y protección de los refugiados, por ejemplo, en cuestión de visa, el artículo 190 nos dice quiénes están exentos de visa y los nacionales exentos de visa se encuentran en el anexo 1.1 y las personas que son admisibles a la autorización electrónica de viaje se encuentran en el artículo 7.01 del reglamento. Esta es la fuente fiable sobre la cual hay que basarse. Así es, doctor, mucho vende humo y realmente que eso es maldad, se le daño a los demás, ¿no? Sacarle su dinerito.
Doctor X, cuéntenos qué otra información relevante o cambios migratorios importantes nos pueden compartir para estar mejorando o preparados para este 2025 en Canadá. Sí, entonces ahí depende mucho, pero voy a hablar aquí en los temas de inmigración económica. Si está con permiso de trabajo, vea con su empleador a la brevedad las perspectivas para prorrogar su permiso de trabajo. Así su permiso expire en 1 o 2 años, no se fíe. No es a 2 meses de la expiración de su permiso de trabajo que debe empezar a mirar la prórroga de su estatus. En el Inter, refuerce los 2 idiomas oficiales de Canadá y luego depende mucho del caso de cada persona. Realmente no soy capaz de decir algo más preciso. Gracias, doctor. ¿Qué errores, doctores, comunes deben evitar quienes están iniciando un proceso migratorio en este nuevo contexto, doctor? Hay muchos, diría entonces, los errores comunes que no son desde hoy, son errores que veo desde hace 20 años. Primero, responder todas las preguntas con la verdad, porque una falsa declaración, así sea por error en buena fe, puede tener consecuencias gravísimas. Doy un ejemplo. Si pido un permiso de trabajo o un permiso de estudios a Canadá, una pregunta de los formularios es a saber si le han negado una visa hacia algún país en algún momento de su vida. Eso incluye, por ejemplo, si tuvo una solicitud de visa negada a los Estados Unidos cuando tenía 4 años de edad, habría que declararlo. Entonces, es bueno preguntar, por ejemplo, a sus papás si cuando era niño o niña han pedido una visa a Estados Unidos o a otro país de Europa, Australia, Canadá, y si hubo un rechazo. Y también muchas personas han pedido una visa siendo adulto y se le han negado y por alguna razón se les olvida. Luego dicen, pues lo olvidé porque me negaron la visa, digamos, en el 2002, pero la volví a pedir en el 2005 y me la aceptaron y ahora estamos en el 2025 y se me fue por completo esta visa negada hace 23 años. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con verificar su información, cada pregunta de los formularios. Si no, asumiendo que uno responde bien a todas las preguntas, un error común diría que sería venir a Canadá sin tener un plan bien preparado. Por ejemplo, personas que vienen como visitantes diciendo, quiero ir a Canadá para establecerme, voy a ir como visitante porque estoy exento de visa, tengo una ETA o ya tengo una visa y veo en Canadá cómo me las arreglo. Eso es un gran error porque la probabilidad de que no se vaya a arreglar nada es alta. Entonces, si su plan es de obtener la residencia permanente, tenga un plan de tener, por ejemplo, una oferta de empleo, venir a estudiar un programa que podría dar acceso a un permiso de trabajo postdiploma y ayudar a la eventual consecución de la residencia permanente, pero también un consejo base que dije en un inicio y lo repito, si uno viene como estudiante o trabajador internacional, hay que tener la expectativa muy clara de que hay buenas posibilidades para que al terminar la estadía habrá que volver a su país. Wow. Siempre tener un plan B, como se dice, ¿no? Debajo del brazo. Correcto. Doctor, un honor siempre tenerlo con nosotros. Así lo encuentran al doctor Ibis en sus redes sociales, así que no se dejen engañar porque lamentablemente estas estafas están virtuales por todos lados. Doctor, mil gracias. Como siempre le deseo Siempre un muchos gusto. éxitos, muchas bendiciones y espero tenerlo pronto de nuevo por este medio. Bendiciones a usted. Muchas gracias por la invitación y gracias a todas y todos que estuvieron con nosotros para escucharnos. Un abrazo. Ahí está el doctor Ibis. Nos pedían de nuevo tenerlo acá y lo vamos a tener siempre al doctor, siempre que el doctor esté disponible. Nos vemos pronto. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, doctor.